Bienvenidos a Empresarios 4.0, haciendo negocios en el siglo XXI. Con ustedes su anfitrión, Jorge Álvarez. Hola, muy buenos días amigos de Empresarios 4.0, les saluda Jorge Álvarez en esta transmisión el día de hoy, sábado. Me encanta saludarles el día de hoy, muchas gracias a los amigos que nos están acompañando por el 102.5 de FM, así como también les mando un cordial saludo a la gente que nos está viendo en este momento por televisión, canal 173 en Total Play, en la ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juárez. Les mando un cordial saludo hasta sus hogares, sus negocios, donde quiera que se encuentren, que nos estén sintonizando. Muchas gracias por acompañarnos. Y a nuestros amigos que como cada sábado y además el resto de los días ven esta transmisión por internet, les mando un cordial saludo, muchas gracias por acompañarnos, espero que estén ustedes pasando un buen rato en este momento y estoy seguro que este programa también será de mucho aprendizaje para ustedes, porque hoy vamos a hablar de varios temas. Como saben, hablaremos de tecnología, pero en la entrevista de hoy, bueno, pues estaremos platicando sobre el tema de los fondos de inversión, los apoyos para los emprendedores, que ha sido algo recurrente que durante este año hemos estado hablando. ¿Y por qué he sido tan insistente en esto? Bueno, pues porque la intención es que realmente ustedes, si están pensando hacer un proyecto de emprendimiento, pues sepan con qué tipo de apoyos pueden contar y sobre todo en qué áreas de la industria existen apoyos para ustedes. Así que amigos, pues vamos a tener un programa muy interesante. Para quienes no tuvieron la oportunidad de ver el programa anterior, estuvimos platicando también sobre temas de innovación y fue un programa muy interesante. Yo les invito a que vean los programas que hemos tenido anteriormente porque todos en general han tenido mucho contenido de valor. Acérquense a la biblioteca en www.empresarios40.com. Busquen la sección de biblioteca. Lo único que les va a pedir es que pongan un nombre y un correo para registrarse y tengan acceso ya a la sección privada, digámoslo así, de la biblioteca y puedan ver ahí todos los programas. Si usted prefiere descargar el audio, también lo puede hacer ahí. Tenemos una sección de podcast. Puede descargar cada uno de los programas también en formato podcast y disfrutarlos en cualquier momento, mientras está haciendo ejercicio, mientras va manejando de la casa al trabajo o de viaje. Es una buena forma de aprovechar el rato aprendiendo cosas nuevas y sobre todo pues conociendo de estas personalidades que cada sábado tenemos aquí en nuestro programa. Y el día de hoy me da muchísimo gusto saludar, me acompaña, él es el ingeniero Enrique Regalado, él nos acompaña de Abaco Partners. Muchas gracias, Enrique, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Gracias, pues tuvimos la oportunidad de pedirle que nos reservara un pedacito de su tiempo, aprovechando que estuvo esta semana aquí en Chihuahua durante el evento del Innovation Week, del cual también hablaremos un poco durante este programa. Pero bueno, vayamos ahora de lleno a la sección de tecnología, como cada sábado. Tecnología, presentado por ADN Consulting. Miren amigos, hoy seleccioné un tema que debería de ser de interés de todos los que tenemos internet o redes inalámbricas, ya sea en el trabajo o en nuestros hogares. Con mayor frecuencia me topo esta problemática con las redes inalámbricas en lugares, por ejemplo, en edificios donde hay muchas oficinas y las oficinas están contiguas, en edificios de departamentos, en casas también donde comparten a lo mejor una pared con otra, que están sobre todo en fraccionamientos pequeños o de interés social también, que es común que tú prendes tu teléfono, la red inalámbrica o tu computadora y de repente ves no una, sino decenas o quizá más de redes inalámbricas. Y bueno, y todas se ven con muchísima potencia. Y esto es un problema muy fuerte, por lo cual yo quisiera poderles el día de hoy compartirles algunos puntos claves para poder tener una red inalámbrica, una red Wi-Fi sana, en buen estado, que deberíamos de estar haciendo. Así que espero que ustedes puedan aprovechar de estos tips y sobre todo que los pongan en práctica en beneficio de ustedes y de la gente que les rodea. Y en primer lugar, quiero comentarles, bueno, como ustedes saben, una red inalámbrica está creada por un aparato que se le conoce como access point, o algunos les llaman routers inalámbricos, y hay de muchas marcas, muchos modelos y con diferentes capacidades o potencias. Sin embargo, el tratar de resolver un problema de
de cobertura. Oye, es que no me llega hasta tal habitación o hasta tal oficina, no me alcanza a llegar la red inalámbrica. Queriendo poner repetidores por todos lados, no necesariamente es la solución. Recuérdense que al final son dispositivos que están emitiendo frecuencias electromagnéticas y que estas son susceptibles de interferencia, pero también impactan en todo lo que está alrededor. O sea, el estar sentado a un lado de un equipo, de un amplificador, por ejemplo, a veces metemos amplificadores de medio watt o de un watt que es bastante potencia, y estamos sentados ahí cerquita de él y no sabemos por qué nos duele la cabeza constantemente o por qué nos sentimos muy cansados. Bueno, pues es porque nuestro cuerpo está constantemente siendo invadido o irradiado por las señales electromagnéticas de estos access points. Entonces es bien importante, en primer lugar, que establezcamos algunas buenas prácticas, y aquí vamos a ver algunas. En primer lugar, hablemos de la seguridad. Un tema de seguridad es muy importante. Para ello yo les recomiendo hacer varias cosas. En primer lugar, hagamos lo siguiente. Ustedes utilicen siempre su red inalámbrica con password encriptada, por favor. Habiliten la encripción, que sea la red privada. Preferentemente cambien con cierta frecuencia sus passwords. Depende ya de ustedes de la frecuencia con la que tengan gente que se conecte a esa red, pues ya les decidirá si ustedes la cambian cada mes, cada semana, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, ¿no? Ya cada quien decida, pero lo importante es cambiar la clave. En primer lugar es eso. En segundo lugar es separen estas redes. Podemos crear, aunque es un solo equipo, ustedes pueden crear más de una red inalámbrica. Por ejemplo, mi red privada y mi red pública. Y en la red privada ustedes lo que harían es dar de alta solamente los equipos de cómputo o los teléfonos que estarían utilizando en esa red, por decir los propios. Y en la otra, que sería su red pública, ahí sería para podérsela compartir a sus visitantes. Voy a poner un ejemplo en la casa. Ustedes en su casa podrían tener 2 redes, una para todos sus dispositivos que se conectan a la red, las computadoras, las televisiones inteligentes, cualquier dispositivo de Internet de las cosas, etcétera. Cualquier cosa que utilice Internet, conéctenla a esa red privada, y luego, una vez que ya dieron de alta todos los dispositivos que ya tienen la clave conectados, etcétera, oculten la red para que ya no se vea y creen una segunda red que sí sea visible, pero sea la red que ustedes, cada vez que llegue alguien de visita a su casa, les diga: oye, ¿me compartes el internet? Bueno, pues esa es la clave que les van a compartir. Y cámbienle con cierta frecuencia el password. Ahora, hablando de una oficina. En una oficina, la sugerencia mínima que yo les diría es: tengan una red privada para todos sus equipos de cómputo, tengan otra red para compartírsela a sus invitados, tengan una red más para todos los dispositivos móviles, los smartphones, los celulares, etcétera, a la cual se puedan conectar. Y en el primer caso, en la red donde tengan sus equipos de cómputo, denlas de alta a través de utilizar su red MAC address, dirección MAC address, que ahorita voy a comentar un poco más de este punto. Pero separemos también quiénes son esos usuarios de esa red, ¿no? Los usuarios empleados de los usuarios que son visitantes. Eso es bien importante. Ahora, existen 2 tipos de frecuencias en las redes inalámbricas. Las que están en 2.4 GHz, que tienen un alcance mayor en distancia, y las que son en 5 GHz, que nos permiten una mayor velocidad, pero su alcance es menor. Hay dispositivos que solamente trabajan en una frecuencia, por decir 2.4, hay otros que soportan ambas redes. Si su dispositivo access point, router inalámbrico, etcétera, soporta ambas frecuencias, bueno, vale la pena que lo habiliten, pero de la misma manera hay que controlar sobre todo el alcance. Es bien importante, hablando de la potencia de estos dispositivos, la mayoría tienen la posibilidad de que ustedes le configuren la potencia. ¿Cómo configurar la potencia a un módem? Pues es tan sencillo como si tú tienes ubicado el access point en una ubicación en cierta locación de la oficina o de la casa, tratar de reubicarlo en el punto más central de este edificio, de esta oficina o de esta casa, de tal forma que de ahí tengas la misma distancia hacia todos los puntos.
Una vez que hagas esto, préndelo y empieza con una computadora, con tu smartphone, a recorrer todas las áreas de esa oficina o de esa casa para validar que efectivamente llegas la señal. Si la recibes con bastante potencia, empieza a probar, entra a la configuración de tu módem, de tu access point, de tu router inalámbrico y vele bajando un poquito la potencia hasta el punto donde sea suficientemente rápido. Es decir, las rayitas que te van apareciendo en el teléfono, ya ves que te aparecen 3, 4 rayitas, bueno, pues que no baje a lo mejor de 3 o de 2 rayas en el punto más lejano. Con eso vas a controlar que la señal de tu Wi-Fi, de tu red inalámbrica, no pase más allá de tus instalaciones. Esto es por seguridad, porque si no, con facilidad cualquier persona se puede conectar afuera y empezar con un escáner a buscar la red inalámbrica y conectarse en tu red. Y bueno, si es un negocio, pues con el riesgo de que te puedan robar información, ¿no? Esto es bien importante. Ahora, si tú controlas, mencionaba yo, tus equipos a través de la MAC address. La MAC address es ese número único que identifica cada uno de los dispositivos. Si tú lo das de alta en tu router inalámbrico, en el access point, y le dices solamente estas MAC address son las que yo voy a permitir que se conecten a mi red, pues con eso vas a controlar que nadie más se pueda conectar. Estas son varias medidas de seguridad importantes, pero pienso que de lo más importante es controlarle la potencia, sobre todo porque todo el mundo prendemos los equipos y con la potencia por default, que es el máximo, y de repente estamos viendo que en nuestra oficina, dentro de la oficina, nos llega la potencia de la red inalámbrica del vecino, del de enfrente, de todos lados, igual en las casas, ¿no? Y es demasiado, y están compitiendo un equipo con otro, y luego después decimos, oye, ¿por qué está tan lento? ¿Por qué falla? Pues porque se están peleando y una red está tumbando a la otra y los equipos se desconectan constantemente, y eso es precisamente por estos problemas de interferencia. Entonces, lo más sano que debemos de hacer para mantener una buena red inalámbrica es bajarle la potencia a estos equipos hasta donde sea suficiente para cubrir el espacio que requerimos. Con esto, con las prácticas de seguridad que les estoy dando y sobre todo manteniendo un cambio constante de las claves, les aseguro que ustedes tendrán un mucho mejor desempeño en sus redes inalámbricas y no estarían teniendo problemas para estar viendo sus películas favoritas por internet, que no se les corte, ni tampoco en sus trabajos para poder realizar sus actividades cotidianas. Espero que estos, amigos, les sea de mucha utilidad. Les recuerdo, escríbanme a jorge@empresarios40.com para poderme compartir qué les parece esta información, o también si quisieran que hable de algún otro tema en particular. También me pueden contactar en Instagram, Facebook, Twitter o LinkedIn. Estoy como Jorge E. Álvarez MX. Jorge E. Álvarez MX. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Enrique Regalado. Él nos visita de Abaco Partners. Enrique Regalado Güemes fue director de la Asociación Mexicana de Fondos de Capital Privado, Amexcap. Actualmente es socio director del fondo Abaco, el cual realiza inversiones de 1 a 20 millones de pesos en startups del sector agrícola y alimenticio que tengan componentes de innovación o impacto social. Él también es ingeniero industrial por el TEC de Monterrey, originario del estado de Hidalgo. Fue directivo, como mencionaba yo, de la Asociación Mexicana de Fondos de Capital Privado. Actualmente es socio director del Fondo Abaco y pues él normalmente se la pasa buscando proyectos de inversión en ese sentido, ¿no? Estábamos hablando del sector agrícola y alimenticio. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, con mucho gusto. Pues la pregunta obligada, Enrique, es que le hago a todos nuestros invitados es: ¿quién es Enrique Regalado? ¿Cómo te defines, Enrique? Bueno, yo me defino como alguien que está buscando hacer las cosas mejor. Me gusta soñar y me gusta ejecutar y realizar los proyectos. Desde hace 10 años tuve siempre la curiosidad de regresar al mundo del emprendimiento. He realizado diferentes emprendimientos en mi vida y bueno, hace 10 años incursioné en el tema de los fondos de capital privado. Tuve la oportunidad de ser directivo en Amexcap con un buen amigo, Luis Antonio Márquez, que en ese entonces era el director general.
y empezamos, él ya había empezado antes, como 5 años antes, como el director fundador de la Asociación Mexicana de Fondos de Capital Privado, AMEXCAP. Y bueno, la industria de fondos de capital privado en México, como dije, pues tendrá unos 15 años que empezó formalmente. Empezaron viniendo fondos de capital privado extranjeros a invertir en grandes empresas mexicanas y posteriormente se empezaron a crear fondos mexicanos también grandes que invertían en empresas medianas y grandes y ha ido aterrizándose más cada vez entre que hay más fondos que invierten en empresas medianas y pequeñas o en startups y también más emprendedores que han lanzado sus nuevas ideas al mercado. Entonces tuve la fortuna de que hace 10 años, pues junto con Luis Antonio fuimos pues de los pioneros en empezar a promover estos vehículos de inversión en México, junto con los diferentes fondos que en entonces existían, y pues ha sido un crecimiento muy grande el que se ha dado de fondos a lo largo de estos 10 últimos años, también impulsados mucho por la banca de desarrollo y por los instrumentos bursátiles que ahora permiten a las Afores invertir en empresas mexicanas privadas. Ah, Sí. qué bien. Oye, Enrique, y dentro de pues todo lo que realizas, ¿qué es lo que tú más valoras? Pues bueno, me gusta mucho darme cuenta que hay grandes emprendimientos en México. Me gusta mucho poderlos apoyar. Si no, no se puede siempre con capital, pero cuando menos con orientación para que se acerquen a los diferentes jugadores que pueden apoyarlos a continuar con su emprendimiento, hacerlo crecer, hacerlo mejor. Eso me da mucho gusto. Ver iniciativas como la de Innovation Week de Chihuahua Innova, que pues están desarrollando emprendedores y empresarios en el estado de Chihuahua. Me da mucho gusto ver cómo se está consolidando el ecosistema, tanto local a nivel estatal como a nivel país, que va creciendo mucho, que se están haciendo vinculaciones con aceleradoras, con incubadoras del extranjero, y que están participando incluso emprendedores, algunos mexicanos que tuvieron éxito en Estados Unidos o en otras partes del mundo, que están viniendo a apoyar a emprendedores mexicanos. Sí, me da mucho gusto esto. Yo creo que a nivel país en general se está dando, pero sí las condiciones aquí en Chihuahua están también muy interesantes, ¿verdad? Y ahorita platicaremos un poco más de ese tema. Y yo quisiera conocer un poco más de Enrique Regalado. Antes de estar en Abaco y en AMEXCAP, ¿qué otros proyectos o puestos desempeñaste? Bueno, pues como lo mencionaste, pues soy ingeniero industrial del TEC de Monterrey, mi alma mater, una universidad muy querida. Posteriormente, cuando me gradué, tuve la oportunidad de trabajar en SAP, una empresa alemana que desarrollan software y es la líder en el tema de sistemas ERPs, que son sistemas Enterprise Resource Planning para llevar toda la administración, la parte dura de la administración de un negocio, es decir, la contabilidad, la facturación, los inventarios, etcétera. Me desempeñé 5 años como consultor en SAP, posteriormente vendimos software y la consultoría para implementarlo en diversas empresas. Me tocó participar en diferentes proyectos de implementación, pero pues siempre mi sueño fue ser empresario y me gustaba mucho el tema industrial, por eso estudié ingeniería industrial e incluso cuando estuve en SAP, pues me dedicaba a implementarlo en industrias, en fábricas. Okay. Estuve en diversos proyectos en México y en el extranjero. Y siempre con esa idea de ser industrial y ser empresario. Y yo veía que bueno, pues no siempre todos contamos con el capital para poder lanzar nuestros emprendimientos a la realidad. Yo empíricamente, sin saber que en aquel entonces que existía la industria de fondos de capital privado que invertían en empresas, pues yo decía, bueno, cualquier persona que tenga un buen proyecto, bien fundamentado y que sea capaz de venderlo a inversionistas, pues poder levantar capital con inversionistas. Poder, ¿no? Sí, pero pues te digo, yo de forma empírica, porque pues hace 10 o 15 años pues yo no sabía que existía esta industria de los fondos de Venture Capital o de Private Equity. Entonces, un día que estaba viendo el periódico mientras lavaba mi auto, vi que había un fondo extranjero que se llama Carlyle, que
que es uno de los fondos de private equity más grandes del mundo, que había llegado a México a invertir. Y dije, bueno, existe una industria profesional que se dedica a realizar inversiones en empresas privadas. Entonces me dediqué a investigar cómo estaba la industria en México y eso fue lo que me llevó a Mexcap y posteriormente a crear nuestro fondo. Oye, ¿tu proceso fue sencillo, fue fácil o fue complejo el poder integrarte o ingresar en esta industria de los fondos de capital de riesgo? ¿Cuál fue tu experiencia? Pues no fue fácil. Estos fondos extranjeros que están invirtieron y están invirtiendo en México, pues la verdad, pues son una élite que es difícil entrar ahí. Normalmente estos fondos, manejan millones de dólares, algunos miles de millones de dólares. Entonces no fue fácil. Normalmente, pues los que trabajan en esos fondos, pues es gente que viene de universidades famosas, de Harvard, de Stanford, etcétera. Son egresados de ahí de un MBA o de alguna maestría en ingeniería. Posteriormente pasan a temas de banca de inversión, en grandes bancas de inversión como JP Morgan, Goldman Sachs. También muchos vienen de la industria de famosas firmas de consultoría como McKinsey, Bain, etcétera. Entonces todo esto se va filtrando, todos estos grandes talentos los van filtrando y pues al final llegan al tope, a la punta, que son los fondos de inversión. Entonces no es fácil. Afortunadamente, pues hay que buscarle cómo, ¿no? Tuve la oportunidad, Mexcap me invitó a desarrollar proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo y pues aquí en México, como la industria iba empezando hace 10 años, hace 15, pero hace 10, digamos, empezó el desarrollo fuerte, tuvimos la oportunidad de ser de los pioneros en desarrollar esta industria en México y eso me llevó a poder también ser de los primeros hace algunos años para lanzar nuestro fondo de inversión. Interesante. Definitivamente la experiencia que pudiste tener en la Asociación Mexicana de Fondos de Capital Privado, la Mexcap, fue formativa, ¿no? Fue algo que apoyó para poder decidir después en crear tu propio fondo, ¿no? Me imagino que es lo que... Así es, nos tocó participar en desarrollo de políticas públicas, en desarrollo de cursos, en desarrollo de un libro. Entonces todo eso, como dices, fue formativo. Nos fuimos vinculando a jugadores del ecosistema, mucho con el apoyo de la banca de desarrollo. En aquel entonces, por ejemplo, Adriana Tortajada, que estaba en Nacional Financiera, que por cierto también ahora está invitada, fue invitada al foro de inversión de Chihuahua Innova, ahora está en Santander. Ella también fue de las grandes impulsoras del ecosistema. En aquel entonces, que ya no existe, el INADEM también impulsó muchísimo el tema de startups, el tema de emprendimiento de alto impacto. Realmente, gracias a ellos, se logró difundir y promover y dieron apoyos para que se crean muchas startups y también apoyos para evangelizar en el tema de fondos. Muy bien. La verdad que para mí el tema de los fondos de inversión, sobre todo de capital privado, es así como algo tanto se me hace así como interesante, esotérico, diferente, y se me hace un tanto complejo, ¿no? Y es algo que padre que tenemos la oportunidad de tenerte aquí. Sí. Porque sé que no es fácil, o sea, el proceso primero para poder entender cómo operan. Sí. Y después para conseguir el capital. Así es. Y luego después saber en dónde lo vas a invertir. Así es. Como tres retos, tres etapas del fondo, ¿no? Y luego pues mantener el flujo constante de capital para seguir invirtiendo, ¿no? Y que los proyectos en los que inviertes te generen una rentabilidad que te permita seguir otra vez invirtiendo. Entonces todos esos retos es algo interesante. Y quiero aprovechar que está aquí Enrique porque hay muchos temas que la verdad, muchas preguntas que me han hecho también fuera del programa y que en lo particular tengo sobre cómo funcionan este tipo de fondos. Pero antes de entrar en eso, quisiera que me platiques un poco más de qué es Abaco Partners. Bueno, Abaco es un operador de fondos, de fondos de inversión. Como bien dices, es capital privado. ¿Por qué es capital privado? Porque
bueno, captamos capitales de terceros, de inversionistas interesados en tomar este tipo de riesgos en emprendimientos. Personas físicas y personas morales. Personas físicas y personas morales, incluso la banca de desarrollo. Ah, muy bien. Sí, y bueno, lo invertimos en empresas privadas. Hay otro tipo de fondos. Mucha gente está familiarizada con los fondos de inversión que te ofrecen en tu banco, ¿no? Donde ellos captan igual recursos también de las personas físicas principalmente, también obviamente de las personas morales, pero los canalizan a inversiones bursátiles, es decir, empresas que cotizan en bolsa. Sí, entonces es otro perfil de inversión, otro perfil de riesgo. Es bueno tener un balance para nuestros amigos inversionistas que escuchan tu programa. Pues es bueno tener parte de su dinero invertido en ese tipo de portafolios de inversiones bursátiles, fondos de inversión bursátiles, pero también es bueno canalizar, nosotros decimos quizás un 10% de su capital de inversión en algunas inversiones que, bueno, sí son más riesgosas evidentemente porque no son grandes empresas bursátiles, pero que les pueden dar un rendimiento más alto que aquellas inversiones. Pero también pues que sean operadas por gente profesional como nosotros que nos dedicamos a esto. De esa forma balancean su portafolio de inversión y a la vez también están ayudando al desarrollo de startups, de pymes mexicanas o de su estado en particular. Me imagino que el hecho de que ustedes hayan escogido solamente dos nichos, que es agroindustria y lo que es la industria alimenticia, es porque ustedes operan bajo el concepto de Smart Money, ¿no? Que ya lo hemos platicado aquí en el programa. No solamente es aportar el dinero, sino realmente es aportar con conocimientos, con contactos, con el apoyo que requieren para desarrollar a los emprendedores a los cuales se les está invirtiendo, ¿verdad? Así es. Sí, justamente nuestro equipo tiene esa fortaleza. Dentro de nuestro equipo, nuestros socios vienen de la industria alimenticia, vienen de la industria agrícola, son grandes empresarios a nivel nacional que tienen esa expertise y pues justamente buscamos canalizar esa experiencia para beneficio de las empresas que están en nuestro portafolio de inversión. Es exactamente, no es solamente darles el dinero, a diferencia de una entidad financiera tradicional como puede ser un banco o una SOFOM, pues ellos evalúan tu historial y te prestan el dinero, pero evalúan más tus números, claro, también evalúan tu operación, te dan el dinero, pero pues no se involucran contigo en la operación, te dejan solo, porque así es su modelo, y pues tú te ocupas de pagar el préstamo. Claro. Y acabas de decir algo bien importante, ellos se basan en la historia. Así es. Lo que tú has demostrado tener y ustedes como están apostándole o bueno, más que apostando, están invirtiendo en proyectos que son prometedores, al contrario, lo que a ustedes les interesa es el futuro, El futuro, exactamente. Obviamente también nos interesa el pasado, pero el más enfocado a la persona. Porque obviamente como nosotros enfocados en startups, pues las startups no tienen historia, son empresas de reciente creación, pero el emprendedor sí tiene una historia. Entonces nos interesa saber cuál es la historia de ese emprendedor. El emprendedor debe tener pues mucho liderazgo, resistencia al fracaso. Tú lo sabes, los emprendimientos no son fáciles, se encuentran un montón de problemas siempre, nunca salen las cosas como las planeamos, siempre nos aparecen obstáculos, pero lo importante es que el emprendedor sepa superar esos obstáculos, darles la vuelta, a ver cómo, pero seguir adelante con la visión de llegar a esa meta que se ha propuesto. Entonces, bueno, así es como nosotros nos enfocamos un poco en el pasado, pero más en el futuro, más en las proyectos, en la capacidad de que ese emprendimiento sea de alto crecimiento. ¿Podría suceder que la visión a lo mejor del emprendedor tenga para la gente que me está viendo por televisión, estoy haciendo un gesto, ¿no? Que pueda estar aquí a la altura de tu rastro, de tus cejas, por su experiencia, por su conocimiento de mercado, pero quizá ustedes la visión que tienen es mucho más alta, ¿no? A lo mejor tienen ustedes visión de mucho más altura en cuanto a lo que puede llegar a ser ese emprendimiento, ¿no? Así es, sí, pues siempre viendo un poco desde fuera el emprendimiento, pues te da otro panorama. Pues el emprendedor típicamente está en la lucha del día a día. Eso a veces le permite ver más allá. Pero pues nosotros, pues obviamente parte de lo que hacemos aparte de la inversión, es institucionalizar la empresa, implementar lo que se le llama gobierno corporativo,
es decir, un consejo de administración, entre otras cosas, que te apoya a la toma de decisiones y a definir un rumbo para la empresa. Y obviamente, como muchos de los que participamos en estos consejos de administración ya tenemos un camino andado, somos capaces también, me gusta decir que somos como el Sherpa del emprendedor. Es como, para los que no conocen la palabra Sherpa, el Sherpa son los que ayudan al escalador, por ejemplo, en el Everest, en el Himalaya, a cargar y que conocen la ruta. Entonces somos el equipo de soporte del emprendedor que ya hemos recorrido la ruta varias veces y lo vamos llevando. Obviamente, si buscamos asociarnos con el emprendedor, es porque él tiene algo que nosotros no tenemos. Él tiene esa creatividad, ha desarrollado este negocio innovador. En muchos casos son científicos que pues han pasado toda su vida en los laboratorios y ahora están llevando sus descubrimientos, sus invenciones a la industria, al mercado. Entonces, cada quien tiene su expertise. Él tiene su conocimiento científico, tecnológico, de impacto social, y nosotros tenemos el equipo de soporte que le ayuda a llegar a la cima de la montaña como un Sherpa. Claro, sí. Y distingo también diferencias entre si un empresario o un emprendedor busca jalar recursos de la banca de desarrollo o inclusive de la bolsa. Sí. La gran diferencia es que en esos otros dos modelos de inversión, tú requieres ya de tener a lo mejor un gobierno corporativo, una estructura definido mucho más la compañía, etcétera. Y en este caso ustedes apoyan al emprendedor a desarrollar ese gobierno corporativo, por supuesto a darle mucho más visión de largo plazo a ese plan quizá de negocio que ya se tiene, y con ese capital para poderlo llevar a ese nivel, ¿no? Así es, así es. Por eso es la importancia de eventos como el Innovation Week, que van llevando al emprendedor en los diferentes escalones que se requieren para poder concretar la inversión por parte de un empresario local o de un fondo de inversión de otro estado o incluso extranjero. Es muy importante para nuestros amigos emprendedores que sí se vinculen con el ecosistema emprendedor en su estado, porque hay un lenguaje, hay una serie de métricas que son importantes para los inversionistas. Pues obviamente el emprendedor es bueno en su emprendimiento, pero también hay que conocer todo lo que hay alrededor para poder hablar el mismo lenguaje que buscan los inversionistas. Entonces, para esto hay incubadoras, hay aceleradoras, hay cursos, cada vez algunos disponibles en su localidad, muchos otros en línea. Es importante que vean en línea toda la cantidad de cursos que hay ya. Incluso hay foros en los que pueden verlos en línea, que se vayan evangelizando de todo lo que tienen que hacer para poder levantar capital. Yo creo que hay mucho capital para los buenos proyectos. Tienen que ser obviamente proyectos innovadores, de preferencia que involucren ciencia, desarrollo tecnológico, porque son proyectos que tienen más ventajas competitivas, ¿no? que negocios tradicionales. Realmente un inversionista profesional no le va a invertir a un negocio tradicional. Tiene que ser un negocio disruptivo, que traiga una tecnología, un concepto diferente, que no sea fácil replicar. Claro. ¿Cómo definirías un negocio tradicional? En el caso de ustedes, ¿no? Por ejemplo, hay mucho, en el tema nosotros agrícola, alimenticio, pues hay infinidad de emprendimientos, de negocios que son tradicionales, o sea, sembrar maíz de forma tradicional, ¿no? Por ejemplo, fábricas de alimentos que pues no tienen nada de innovador, ¿no? Incluso están teniendo problemas para subsistir, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros hemos invertido en empresas del sector alimenticio, por ejemplo, temas de maíz, pero que han desarrollado formulaciones, alimentos con otras propiedades que son diferentes a los alimentos tradicionales que normalmente consumimos. Entonces ahí ya se involucra la ciencia y esa ciencia ha hecho innovador un producto tradicional. O por un ejemplo, un invernadero, ¿no? Exactamente. Por un servicio, un invernadero que solamente se dedica a cultivar. Sí. Quizás es un negocio tradicional, pero si ese invernadero mete Internet de las cosas, inteligencia artificial, sensores, etcétera, y te permite aumentar la capacidad de producción, sí, ya es un negocio a lo mejor disruptivo. Así es. De hecho, hay un concepto
que en Estados Unidos, en Silicon Valley, le llaman AgTech, que es la tecnología para la agricultura. Si ustedes buscan en Google AgTech, AGTCH, ¿sí? Van a encontrar que hay mucha innovación ya en el tema agrícola. ¿Por qué? Porque, pues bueno, la población sigue creciendo, la comida es necesaria. Sin embargo, pues el terreno disponible para cultivar pues es limitado, entonces hay que optimizar la forma en que se producen alimentos, tanto en la parte primaria, en el campo, como en la fase de agroindustria, que es el procesamiento de los alimentos. Entonces hay AgTech y hay FoodTech, que son la aplicación de la tecnología, de la innovación para la producción de alimentos. Ah, mira qué interesante. En la ciudad de Chihuahua, visitando el evento del Chihuahua Innova o Innovation Week, y fue uno de los ponentes dentro de este evento. La verdad es que me da muchísimo gusto que haya podido tener el espacio para acompañarnos el día de hoy. Estamos platicando sobre el tema de los fondos de inversión, de las fuentes de capital o de inversión para emprendedores, y precisamente ¿cuáles son esas fuentes que existen ahorita para un emprendedor? Sí, es muy, muy importante esta pregunta. Bueno, muchos emprendedores ya lo vivieron en carne propia. Cuando hacen su emprendimiento, pues ¿qué hacen? Pues típicamente recurren a su tarjeta de crédito, recurren a su familia, amigos que les presten dinero o que inviertan con ellos para arrancar el emprendimiento. La triple F que dicen en Estados Unidos, ¿no? Family, Food and Friends. Sí, así es. Pero bueno, cuando se acaban esos recursos, ¿qué pasa? Pues quieren ir al banco, quieren ir a una SOFOM a pedir prestado, pero se topan con que si no tienes más de 2 años de operación y que demuestres que ya tienes utilidades en estos últimos 2 años, pues ni un banco ni una SOFOM te van a prestar. En algunos casos a lo mejor dicen si eres candidato, pero pues no tienen las garantías que te pide un banco. Entonces ahí es donde entramos nosotros como inversionistas de riesgo. Y también, digo, aparte de los fondos, hay un jugador muy importante que yo creo que hay que promover más en el ecosistema mexicano de emprendimiento, que es la figura del ángel inversionista. Los ángeles inversionistas yo considero que son muy importantes para el desarrollo del ecosistema y sobre todo local. Hay muchos empresarios, por ejemplo aquí en Chihuahua, empresarios exitosos, que también ya deben mirar a invertir en emprendimientos locales. ¿Y por qué locales? Pues porque es el desarrollo de su comunidad, puede ser de su ciudad, de su estado. Ellos conocen bien cómo funcionan los negocios, sobre todo en su estado, y qué mejor que apoyar emprendimientos locales. Nosotros aquí tenemos vinculación y fueron quienes nos invitaron, Artifacts Angels, que dirige mi buen amigo Julio César Casillas. Claro, le mandamos un cordial saludo. Sí, que está haciendo una labor muy importante en crear una red de ángeles aquí en el estado de Chihuahua. Y nosotros nos vinculamos con estos ángeles inversionistas porque ellos son personas físicas que tienen cierto capital, incluso pueden ser de algunos cientos de miles de pesos, 100,000 pesos, 500,000 pesos, que están dispuestos a arriesgarlo en emprendimientos que son riesgosos, claro, pero que a la larga generan desarrollo y pueden ser emprendimientos que se conviertan en grandes empresas. Eso es lo que buscamos. Y bueno, al estar, por ejemplo, un club de ángeles que también les da una metodología, un club de ángeles les aporta una metodología de cómo seleccionar empresas, de cómo estructurar las inversiones, cómo dar el seguimiento a las empresas, porque tanto los ángeles como los fondos de inversión no se trata de invertir y ahí dejarlos. No, lo que buscamos es trabajar con ellos para hacerlos crecer. Desafortunadamente, pues no todos los emprendimientos son susceptibles de que sean apoyados por un ángel inversionista o por un fondo, pero los que tienen la fortuna de tener un gran proyecto y que logren el capital, pues van a tener el apoyo de este grupo de inversionistas. Entonces, es importante que exista esa parte, que se vaya desarrollando el tema de clubes de inversión y aparejados con un fondo es mejor porque se complementan talentos y capitales. Y acabas de mencionar algo interesante, que no todos los proyectos, pues lógicamente son susceptibles de ser apoyados por un ángel inversionista o por un fondo, pero ¿qué es lo que debería de hacer un emprendedor para poder acceder a un fondo? Sí, bueno, en primer lugar quiero mencionar que hay varios tipos de fondos. No todos los fondos invierten en lo mismo. Claro. Así como nosotros tenemos nuestro enfoque en empresas en etapas tempranas y en empresas del sector agrícola y alimenticio, hay fondos que se dedican a inversión en temas de salud, en temas de cuidado personal, en temas de empresas tecnológicas, que tengan plataformas web o que tengan aplicaciones,
otros que se dedican a inversión en bienes raíces. Entonces hay muchos fondos, incluso para diferentes tamaños de empresas, no nada más para empresas de reciente creación. Hay fondos que invierten en empresas medianas, fondos que invierten en empresas grandes. Es importante también que cuando busquen un fondo, pues busquen un fondo, ya como yo creo que los fondos generalistas cada vez va a haber menos, ¿no? Porque es importante la especialización. Claro. O sea, no es nada más el dinero, es el talento, el apoyo que te da el fondo. Entonces es importante que se junten, que hagan relación con un fondo que sea afín a su industria, porque les va a aportar más que un fondo que es generalista, que no conoce bien cómo opera su negocio. Para esto yo recomiendo que vayan a la página de amexcap.com, que es la página de la Asociación Mexicana de Fondos de Capital Privado. Ahí podrán ver una lista de los diferentes fondos que hay en la industria, ya son más de 100, y ahí pueden ver qué fondo es el que hace mejor fit con su empresa. Porque también no tiene caso que pierdan su tiempo tocando la puerta a fondos o escribiéndole a fondos que de antemano no van a invertir en su empresa porque no es ni la industria ni el tamaño de empresa que ellos están buscando. Exacto. Entonces ahí pueden encontrar, ahí viene segmentado como las diferentes tesis de inversión de los fondos y pueden ir a buscar la inversión. Ahora, ya que localizaron qué fondo es el bueno para su empresa, pues lo importante, como ya había dicho, es que se preparen. Hay mucha literatura en Amazon, pueden conseguir muchos libros, incluso ya PDFs gratuitos que les pueden dar una idea de cómo ir a levantar el capital con el fondo. Lo que yo recomiendo mucho es que se acerquen a una incubadora, a una aceleradora. Aquí en Chihuahua, muy famoso, está Orión y está el TEC de Monterrey, que los pueden orientar a que a lo mejor pueden estar con ellos, y si no, ellos les dirán con quién pueden acercarse. También en tu página de Emprendedores 4.0 he visto que ahí tienes ya varias entrevistas con varios jugadores del sector. Entonces lo importante es, yo sí recomiendo mucho que se acerquen a una incubadora, porque los va a llevar a hablar el lenguaje de los inversionistas y de lo que es importante para los inversionistas. Me he encontrado a cada rato con emprendedores muy buenos que traen un proyecto muy bueno, pero que no lo saben vender al inversionista. Y en eso les ayuda la incubadora. Luego, ya cuando son empresas que ya están establecidas, que ya tienen utilidades, ya tienen una trayectoria, están las aceleradoras de empresas que te ayudan también a llevar tu empresa al siguiente nivel. Ya para empresas que ya están, digamos, operando, que ya son rentables, pues a lo mejor también no necesariamente sea un fondo, a lo mejor ahí sí ya pueden acceder a un crédito bancario. ¿Qué ventaja tiene el crédito bancario? Pues la ventaja de que no te diluyes, ¿verdad? Porque acuérdense, bueno, para los que es la primera vez que escuchan de fondos, el fondo no es un préstamo. El fondo es una inversión a cambio de acciones. Exacto. Entonces, se convierten en tus socios. Nos convertimos en socios del emprendedor. En el acta, en los estatutos sociales, compramos una participación accionaria. Algunos fondos compran acciones mayoritarias, otros compran acciones minoritarias. Es parte de lo que hay que ver también. Pero lo importante es que nos convertimos en socios. Obviamente eso te implica vender una parte de tu empresa, una rebanada del pastel. Claro. Pero ¿de qué se trata? De hacer un pastel más grande. Claro. No quedarnos con el pastelito, sino hacer crecer el pastel. Y entonces la idea es que con esta inversión tu pastel va a ser más grande y vas a acabar teniendo más dinero de que si te quedaras tú solo con tu pastelito. Sí, por supuesto. Sí, la gran diferencia, ¿no? En tienes accionistas que te van a apoyar a levantar el negocio, y en otro simplemente te están prestando el dinero. Te están prestando, tienes que pagar un... Y tú como emprendedor o empresario estás asumiendo todo el riesgo y exacto. toda la carga sobre tus hombros. Acá te aportamos dinero, pero a la vez te apoyamos con un grupo de especialistas que te ayudan a hacer crecer el negocio. Sí, y ahorita mencionaste el tema de los fondos, las aceleradoras. He escuchado inclusive ya fondos que dicen, somos un fondo de aceleración. O sea, no nada más vamos a invertir, pero te vamos a acelerar. Así es. Y como que veo que cada vez están evolucionando los tipos de fondo con más inteligencia, digámoslo así, y más apoyo hacia el emprendedor para poder garantizar un éxito, ¿no? Así es, sí, que es algo como lo que hace Orión aquí en Chihuahua. Ellos tienen las metodologías, pues tienen todo el expertise académico y profesional de sus profesores, de las personas que participan apoyando a la incubación o aceleración, pero también ya están aportando capital. Tengo entendido que, por ejemplo, Orión hace montos de inversión semilla para el arranque. $30,000. Pero ahí es importante ir complementando. Entran, por eso es un ecosistema. Entran fondos pequeños y cada vez van entrando fondos más grandes o inversionistas más grandes que te van llevando a la empresa a un nivel de crecimiento mayor.
Muy bien. Y Enrique, para la gente que quiera conocer un poco más sobre Abaco, ¿en dónde pueden buscarlos? ¿En internet, Facebook, etcétera? Sí, nuestra página web es abacopartners.com. Mi correo enrique@abacopartners.com. Como mencioné, aquí trabajamos en alianza en Chihuahua con Artifacts Angels, con Julio César Casillas, nuestro buen amigo y aliado. Su correo es juliocesar@artifactsangels.com. Espero que los puedan publicar en la pantalla y en la página web para que nos contacten a través de Julio César o a través mío, y con mucho gusto platicamos de su proyecto y vemos cómo los podemos ayudar con capital, con vinculación con otros jugadores, para prepararlos para que en un momento dado estén listos para recibir el capital que es tan necesario. Sí, es muy importante estar preparados, como tú dices, ¿no? Para poder hacerlo. Qué bien. Muchísimas gracias, Enrique, por habernos acompañado el día de hoy. La verdad que el contenido de lo que platicamos es muy interesante. Sé que todavía hay muchas cosas que se pueden comentar en un futuro. Así que dejamos las puertas abiertas de este programa en otra oportunidad cuando estés por la Chihuahua, o inclusive hasta vía internet. Hay que usar la tecnología para poder continuar platicando, porque estoy seguro que me gustaría haber conocido más sobre proyectos, en dónde han invertido, qué resultados han obtenido, etcétera, ¿no? Creo que hay muchas cosas que podemos comentar sobre este tema que a la gente de nuestro auditorio les puede ser muy interesante. Claro que sí, con mucho gusto. En otra invitación que nos hagas, seguimos hablando de diferentes temas que sin duda serán interesantes para los emprendedores y para los inversionistas. Perfecto, pues muchísimas gracias, Enrique. Gracias a ti, Jorge. A todos amigos que nos están acompañando, muchas gracias. Los invito a que estén pendientes de nuestra siguiente transmisión en una semana, el próximo sábado, igual a la misma hora, 10 de la mañana, por radio, televisión e internet. Empresarios 4.0, el mejor programa de contenido empresarial de nuestro país. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Empresarios 4.0, haciendo negocios en el siglo XXI. Te invitamos a visitar nuestra página www.empresarios40.com y seguirnos por Facebook en @e4.0mx. No olvides darle like y compartir nuestras publicaciones. Hasta pronto.